Si algo nos ha enseñado la tecnología es que hay cosas que pueden dar un giro de 180 grados en unos pocos años. ¿Recordás los teléfonos BlackBerry? Aquellos que se destacaban por su teclado físico. Un teléfono de esta marca solía infundir cierto estatus social, al menos antes de la llegada y éxito de Apple con el iPhone. Si te gustan los videojuegos, no importa si viviste o no la década de los 70 u 80, seguro que al menos has oído hablar de Atari. Esta compañía es considerada por muchos como la pionera de esta industria y fue una gran competidora entre las más grandes como Nintendo. En la actualidad poco y nada se sabe de estas compañías. Incluso es normal que aquellos que fueron fans en su momento no sepan nada. Aunque no lo parezcan, no están muertas y siguen adelante en la actualidad. ¿Cómo es esto posible? ¿A qué se dedican? En este video veremos la historia de algunas de las empresas tecnológicas que creíamos muertas, pero siguen innovando hoy en día. Este video está patrocinado por GVG Mall. En GVG Mall podemos adquirir licencias originales para Windows a precios muy económicos. También encontraremos licencias para Office, distintos programas e incluso videojuegos. De hecho, voy a aprovechar para comprar una licencia de Windows 10 que estoy necesitando. Si aplicamos el código de descuento TU25 obtendremos un 25% de descuento adicional. Y un detalle no menor es que esta licencia sirve incluso si queremos actualizar luego a Windows 11. Pero, ¿cuál es el truco? ¿Por qué son tan baratas estas licencias? Bueno, esto es porque se tratan de licencias OEM. Este tipo de licencias son utilizadas por los fabricantes al vender equipos con Windows ya preinstalado. Su limitación es que se ligan a la placa base de la computadora, pero considerando su precio es un detalle insignificante, sobre todo si no van a cambiar su equipo o la placa por mucho tiempo. Estas licencias son completamente legales y son una excelente opción para tener nuestro Windows activado con todas las actualizaciones que lanza Microsoft. En la descripción y un comentario fijo les dejaré los enlaces y el código de descuento. Muchas gracias a GVG Mall por patrocinar el espacio. Los jóvenes de hoy en día nacieron con la PlayStation, Xbox, las consolas de Nintendo o puede que incluso Sega. Y si sos de los míos, con el Family Game, consola que mis padres me habían conseguido a 70 pesos en la época de Carlitos. Pero antes que cualquiera de las compañías actuales estaba Atari. Este sentó las bases de la industria de los videojuegos, llevándolo a los salones recreativos e incluso a los hogares. Los dos fundadores de Atari, Nolan Bushnell y Ted Dabney, se conocieron en 1969. Bushnell fue un estudiante que tuvo el privilegio de probar uno de los primeros videojuegos de la historia, Space War, que corría en un enorme computador del laboratorio de computación del MIT. Se cuenta que hasta se colaba por las noches en el laboratorio a viciar. Tuvo la idea de crear máquinas recreativas que se accionen insertando una moneda, de manera similar a las máquinas como el pinball o las tragamonedas de la época, una premonición que se haría realidad en los 80. Diseñaron su primer videojuego en máquina recreativa, Computer Space, que vio la luz en 1971. Vendieron 1500 unidades y el dinero les permitió continuar con el negocio, fundando así Atari Inc. Dabney, por otra parte, desarrolló la tecnología Spat Motion Circuit. Este permitía mover un punto en las 4 direcciones en la pantalla sin recurrir a una computadora muy costosa. Dicha tecnología fue clave ya que permitió fabricar placas recreativas a un costo más asequible. Y esta sería la génesis de una nueva industria. Crearon su primer versión del tenis de mesa, el legendario Pong para arcade, con la que tuvieron un éxito arrollador. Consiguieron el financiamiento para producir las máquinas ellos mismos. Eran más demandadas de lo que eran capaces de facturar. Pong llegaría a encontrarse en todo tipo de bares y restaurantes además de las salas recreativas, y más tarde lanzarían la versión en consola doméstica. Atari escalaba y como a toda empresa estadounidense que escala le llega también su primer demanda. Magnavox fue el fabricante de lo que se considera la primer videoconsola de la historia, la cual traía un juego similar a Pong. La versión de Atari tenía ligeras diferencias, pero Bushnell claramente se había inspirado en este en una visita que había hecho en las oficinas de Magnavox, donde vio una demostración del mismo. De hecho, su firma quedó registrada en el libro de visitas. Eres un tonto, muchacho. Sin embargo, arreglaron el asunto fuera de los tribunales por una suma de la que se cree que pudo haber llegado al $1.000.000 de esa época. Acordaron que Atari sería licenciaria de Magnavox y así seguirían comercializando el Pong sin problemas. Más lanzamientos de Atari llegaron a lo largo de la década de los 70, entre ellos el tan popular Breakcow, programado por dos jóvenes llamados Steve Jobs y Steve Wozniak, pero luego ambos abandonarían Atari para fundar su propia empresa, que si no me equivoco creo que era una tal Apple. Quizás le suene.
Pero su siguiente gran éxito fue lo que irónicamente marcó la sentencia de muerte para la empresa, la mítica Atari 2600, también conocida como Atari VCS. Con esta consola pretendían llevar sus éxitos recreativos a todos los hogares. Aunque era una idea prometedora, la empresa no podía permitirse su producción. Debieron recurrir a un mayor respaldo financiero y para lograrlo vendieron la compañía Warner. La consola fue lanzada en 1977. Al principio le costó despegar debido a su precio elevado y la falta de entendimiento del público, porque claro, en aquellos tiempos poder jugar juegos de arcade en la TV de tu casa no cualquiera lo creía. Año tras año escaló hasta ser todo un éxito. Su arquitectura se aprovechó también para crear ordenadores domésticos, los cuales incluían también la entrada para cartuchos. Pero bajo la dirección de Warner comenzaron los conflictos entre los empleados de Atari. Bushnell chocó con la mentalidad corporativa y seria de Warner, quienes se centraban más en el marketing y en la rentabilidad a corto plazo. Esto dio como resultado su renuncia. Los ingenieros por su parte acabaron frustrados por la escasa visión que tenían los jefes y el poco crédito que obtenían por sus creaciones. Estos se rebelaron contra Warner e irónicamente crearon otro monstruo aún peor llamado Activision, aunque bueno, quizás en esa época no eran tan malos como ahora. Luego llegó el crash del videojuego en el 83. El mercado colapsó por la enorme saturación de juegos malos y apresurados, muchos procedentes de la misma Atari, y Warner se centraba en seguir exprimiendo el hardware existente en lugar de innovar. Las nuevas revisiones de la consola no aportaban novedades significativas, y la aparición de grandes competidores como la NES, el Commodore 64 o el Amiga dejaban atrás a Atari en cuanto a prestaciones y catálogo. A partir de aquí Atari seguiría por lo que parecía una cadena sin fin de ventas, compras, recompras y derrotas. Su división de ordenadores pasó al fundador de Commodore, mientras que la de Atari Games fue vendida a Namco. Luego otro grupo de empleados le compró la división a Namco para poner de pie otras joyas recreativas, y la división de ordenadores volvería a intentarlo más tarde en el mundo de las consolas, sin mucho éxito. La Lynx, que si bien tenía sus puntos fuertes, tuvo que vérselas con la Game Boy de Nintendo y la Game Gear de Sega, y en 1993 marcarían su final definitivo en el mundo de las consolas con la Jaguar, una consola de 64 bits adelantadísima para la época, pero con un pésimo diseño del mando, muy pocos juegos y de mala calidad que no aprovechaban los 64 bits. Tras lo que podría considerarse su segunda muerte, la división de juegos pasó a manos de Hasbro, y en el 2000 le vendieron la división a la compañía francesa llamada Infogrames, quienes aprovecharían el logo de Atari para las carátulas de varias joyas de la época como Infogrames dejaría su nombre atrás para adoptar el de Atari a nivel de distribución. El mismo Bushnell reconoce que no inventaron la rueda, pero sí es verdad que Atari llevó adelante la revolución de la industria de los videojuegos. Atari pasó por tantas compras, ventas, cambios de estrategia, que de aquella compañía que revolucionó el mercado de los arcades y consolas ya no queda absolutamente nada más que el nombre. Pero, ¿a qué se dedican actualmente? Esta Atari se encarga de administrar las propiedades de otras compañías. Por otro lado, posee una división que desarrolla algunos juegos para PC y móviles, dedicándose a algunas franquicias como Champions Online. También tienen su propio proyecto blockchain, Atari Token, y como golpe de nostalgia, también se unieron a la movida de relanzar consolas retro con tecnología moderna. Una nueva Atari VCS que corre Linux y también sirve como TV Box. Esta fue lanzada a través de una campaña de crowdfunding entre los entusiastas que apoyaron el proyecto. Se podría decir que antes del iPhone y los smartphones con Android, el título del primer rey de los smartphones se lo había llevado BlackBerry y su línea de dispositivos con teclado físico. En sus inicios la compañía no era conocida como BlackBerry, este era específicamente el nombre de su línea de teléfonos inteligentes. La compañía en un principio se llamaba RIM, la cual fue fundada en 1984 en Canadá. Se dedicaban a la consultoría informática y de software. En 1999 se adentraron en el mundo de la telefonía móvil con la llegada de su primer dispositivo, el BlackBerry 850, un dispositivo muy innovador para la época, ya que entre sus funciones contaba con teclado completo, envío de mensajes y correo electrónico. Esta fórmula la convirtió en una pionera del sector y fue lo que principalmente le dio a la marca su apogeo en la década del 2000. Mientras que la mayor parte del mercado era dominada por Nokia y otros competidores como Motorola y Sony Ericsson, BlackBerry se convirtió en el favorito de los empresarios por facilitar los negocios, el correo electrónico y los documentos en la palma de la
la mano. Por sus funcionalidades resultaban ser dispositivos caros y se convirtieron en un símbolo de estatus social. BlackBerry era sinónimo de lujo, éxito e innovación. Mejoraban sus modelos con cada nuevo lanzamiento. Incorporaron un servicio de chat instantáneo gratuito a través de internet para todos los usuarios de un BlackBerry, una locura para el momento ya que en ese entonces lo más común era usar SMS, lo cual te cobraba por cada mensaje enviado y WhatsApp no llegaría hasta 4 años después. Sus funciones de cifrado lo convertían en una opción atractiva para funcionarios de agencias gubernamentales. Uno de los ejemplos más conocidos fue Barack Obama, quien se aferraba fielmente a la marca, y hasta el señor Tuto PC fue poseedor del BlackBerry 9320. Eso sí, lo conseguí usado y para cuando la marca ya estaba en el piso. Poco a poco fueron ganando más popularidad entre el público general y se convirtieron en una opción atractiva para el uso doméstico. Para el 2010 marcaron su punto de mayor éxito. Llegaron a contar con una cuota del 16% en todos los smartphones, mientras que al año siguiente en América Latina y el Caribe alcanzaron la histórica cifra del 45% de usuarios. Una verdadera locura teniendo en cuenta el precio de sus dispositivos. El éxito fue tal que la empresa RIM pasó a llamarse BlackBerry, pero para cuando esto ocurrió, irónicamente sus ventas habían caído en picada. En 2007 fue presentado el iPhone, el cual contaba con dos características claves: una tienda de aplicaciones y pantalla táctil. Desde un principio no parecía una preocupación para BlackBerry, pero poco a poco Apple iría ganando usuarios. Y lo peor es que el iPhone también llamaría la atención del sector empresarial. También llegó Google con Android, el cual fue el buque insignia de los fabricantes, y BlackBerry pasaría de ser la marca más innovadora a la que se quedó más estancada tras tantos años de éxito. Reaccionaron tarde a las nuevas tendencias de mercado y su nueva incursión a las pantallas táctiles fue un rotundo fracaso. No solo perdieron a aquellos usuarios fieles al teclado físico, sino que su sistema operativo era más lento, presentaba cuelgues constantes y carecía de aplicaciones comparado con la competencia. Muchos lo consideran una mala imitación del iPhone y recuperar cuota de mercado se volvió una misión imposible. En un último intento se aliaron con Android, fórmula que tampoco les funcionó. Los móviles solo estaban generándole pérdidas. Despidieron gran parte de su plantilla y en 2016 anunciaron el fin de los teléfonos. Pero esto no significó el fin de la empresa. A partir de aquí comenzaron un proceso de reestructuración. Como BlackBerry era una compañía bien diversificada, el segmento de los smartphones significaba menos del 10% de sus ingresos totales, y ahora podrían centrarse al 100% en sus otras ambiciones tecnológicas. Bajo el nuevo eslogan de bienvenida, el software es el nuevo BlackBerry, el software pasaría a ser su nuevo foco. Estos productos no son muy conocidos ante el público general, sino que van más dirigidos a empresas y gobiernos, muchos de ellos enfocados a la ciberseguridad, como por ejemplo SecoSuite, que permite encriptar las llamadas y los mensajes de texto en móviles con iOS y Android, o AdHoc, un software de gestión de eventos críticos que ayuda a las agencias gubernamentales a responder eventos críticos y emergencias. Este es utilizado por la Armada de los Estados Unidos, el Pentágono, y tuvo presencia en Europa durante los atentados en Bruselas, Bélgica, para coordinar los cuerpos de seguridad. BlackBerry también ofrece un software llamado QNX. Este está presente en vehículos y gestiona los sistemas de información, entretenimiento y sistemas de asistencia al conductor. Está disponible en varias marcas como Audi, BMW, Ford o Volkswagen. También ofrece aplicaciones para el sector sanitario, servicios que los profesionales pueden utilizar para entregar datos críticos de los pacientes haciendo foco en la rapidez, seguridad de la comunicación y asistencia remota. Lejos han quedado aquellos tiempos en los que tener un BlackBerry era símbolo de estatus social alto, posición que fue tomada principalmente por el iPhone en la actualidad. Aunque BlackBerry ya no se dedica a la fabricación de los smartphones, sigue de pie y es un ejemplo de la importancia de la diversificación en una empresa, sobre todo cuando se trata de tecnología. You've got mail. AOL en los 90 llegó a ser el gigante en una de las industrias más innovadoras de la época, y aunque sigue adelante no como en su época de oro. ¿Qué fue lo que pasó? Aquí retomaremos una parte de la historia de nuestra querida Atari 2600. Todo comienza con Gameland. Básicamente era un servicio de suscripción de videojuegos desarrollado por Control Video Corporation. Suena increíble siendo que estamos hablando de los 80. Te brindaba un catálogo de juegos que podías descargar e instalarlo a un cartucho de almacenamiento a través de la línea telefónica.
telefónica, pero su costo era elevado y se enfrentó a un gran problema. Fue lanzado en el 83, año del crash de los videojuegos, por lo que tuvo una efímera vida de 2 años. Pero no todo fue en vano y la tecnología se pudo reciclar, por decirlo de alguna manera. Su ex director de marketing, Steve Case, y varios de sus compañeros adaptaron la infraestructura de Gameland para una de las computadoras más populares del momento, la Commodore 64. También expandieron sus funciones, permitía chatear, enviar correos electrónicos, archivos y ver noticias. Fue una especie de proto-internet, servicio que fue rebautizado como Quantum Link, el cual tuvo un gran éxito y llamó la atención de grandes jugadores que querían su versión del servicio, entre ellos un ex programador de Atari, creo que se llamaba Steve Jobs, algo así. Fue así que el servicio se expandió para la Apple II como Apple Link y luego llegaría para las IBM PC con el nombre de PC Link para que el tío Bills no se ponga celoso. Sin embargo, la relación con Apple se diluyó luego de presentar problemas al migrar los datos de sus servidores anteriores, motivo por el que Apple pidió cancelar el servicio, pero esto implicaba pagarle una indemnización de $2.500.000 a Quantum Link. Steve Case estaría más que contento con la ruptura. Usó el dinero para combinar los servicios y renombrarlo como America Online o AOL en 1989. Este se lanzó en versiones para DOS y Windows, y en el 93 comenzó a ofrecer acceso a Internet por marcación, el cual sería el servicio base de la empresa, y a esta altura se convirtió en el cuarto más grande de los Estados Unidos. Pero a diferencia de otros proveedores, luego creció exponencialmente. El secreto, una extensa campaña de marketing, y se centraron en personas con poco conocimiento en tecnología, incluyendo personas en zonas rurales y ancianos. Los ingresos de AOL se duplicaban cada año, y las ganancias se centraron en un equipo de marketing dirigido por una de las expertas más osadas de la época, Janice Brand. En lugar de cobrar por el software, su estrategia consistía en ofrecerlo gratis y distribuirlo en medios físicos para llegar a la mayor cantidad de personas posibles. Comenzaron a ofrecerlo en disquetes y luego pasarían a los CDs. Se distribuyeron por correo, revistas, universidades, incluso en cajas de cereales. Sí, típico de los 90. La estrategia tuvo costos astronómicos, pero AOL arrasó con millones de suscriptores más en pocos años. En un intento por sobrevivir, la competencia comenzó a ofrecer sus servicios como una suscripción mensual en lugar de cobrar por hora. Sí, en un principio el internet te lo cobraban por el tiempo de uso. En respuesta, AOL hizo lo mismo. Sin embargo, esta decisión implicaría un error de cálculo que les costaría caro. La medida absorbió a la competencia y AOL ya contaba con 9 millones de suscriptores. Pero los usuarios ahora podían estar en línea al tiempo que quisieran, lo que generó una sobrecarga de tráfico y no contaban con la infraestructura que la soporte. Debieron invertir en nuevos módems y gran parte del dinero del marketing tuvo que ser recortado para solucionar los problemas. Aunque fue una piedra por el camino, AOL no paró de crecer. Era el proveedor de internet de la mitad de la población estadounidense. Compraron el servicio de chat ICQ y el navegador Netscape, navegador muy popular en sus tiempos, pero que resultó ser una pésima compra ya que los dueños anteriores habían liberado su código. Y si era por la marca, tampoco es que estaba pasando por el mejor momento. Eres un tonto, muchacho. El comienzo del nuevo milenio fue su época de apogeo, pero el rumbo cambió cuando compraron Time Warner, compañía que tenía operaciones de cine, televisión y cable, todo con la idea de crear un híbrido entre tecnología y medios. Sin embargo, sus culturas corporativas eran muy diferentes y causó muchos problemas en su gestión. Tampoco contaban con la tecnología para virtualizar todo el contenido de Time Warner. Para empeorar la situación se vino las crisis de las .com y la economía entró en recesión. También llegó la próxima revolución de internet, la banda ancha, pero AOL no daba el salto. Se sospecha que simplemente no pensaban que sus suscriptores pagarían más por más velocidad, o se negaban a invertir luego del costo que les llevó toda la infraestructura telefónica. AOL no paró de perder suscriptores con los años. En lugar de centrarse en llegar a más usuarios, buscaron exprimir a los que ya tenían insertando publicidad en el software, y dar de baja el servicio se volvió también un proceso largo y complicado, pero eso no impidió, claro, que sigan perdiendo suscriptores. Hubo despidos masivos, se cerraron sus servicios y se separaron de Time Warner. Para AOL el único camino a seguir fue la publicidad y así lo hicieron. Adquirieron varios sitios de contenido como TechCrunch o Autoblog. Las cosas se estabilizaron para 2013, aunque ya no contaban ni con el 10% de los suscriptores que llegaron a tener en su mejor momento. La compañía global de banda ancha Verizon adquirió AOL en 2015 y más tarde adquirió Yahoo haciendo una especie de fusión entre ambos. Hoy en día AOL continúa operando con su cartera de sitios de contenido, posee servicios de publicidad
publicidad y curiosamente todavía vende acceso a internet por marcado a unos pocos miles de clientes. Incluso ofrece un plan de protección contra el robo de identidad de AOL y soporte técnico, pero está lejos de ser el gigante de internet que fue alguna vez. Te agradezco por llegar hasta el final. Si aún no lo viste, te invito a mi video acerca de la primer guerra de navegadores. Déjame tu me gusta, suscríbete y activa la campanita. Muchísimas gracias a los donadores y nos vemos la próxima. Hasta luego.